Y buenas tardes a todos los que están ahí al otro lado compartiendo este espacio virtual. Bueno, el objeto de esta charla es hablarles de este elemento que tiene mucha importancia desde el punto de vista tecnológico. Y de paso, pues también hacer un poco de historia de la química, contándoles la vida de los descubridores españoles que fueron dos hermanos, los de Lullar, y de todo lo que aconteció en torno al aislamiento de este elemento químico. Pues bien, el tungsteno o wolframio, como lo denominaron sus descubridores, es un metal de color gris plateado, como pueden ver en la imagen, y se le asignó el símbolo químico W. Pertenece al grupo de los llamados metales de transición, que están en la parte intermedia de la tabla periódica, concretamente en la casilla que tienen ahí marcado. Es un metal bastante denso, muy inerte químicamente, resiste muy bien el ataque de los ácidos y también de los álcalis, pero quizás la característica más importante es su elevada temperatura de fusión, que la pueden ver en la imagen, 3.422 grados centígrados. Es la más alta de todos los metales. Además, tiene también un coeficiente de dilatación muy bajo. Eso significa que lo podemos calentar sin que se deforme demasiado. Esto ha hecho que lo vengamos utilizando pues, para fabricar con él todo tipo de materiales que tienen que resistir muy bien el calor y además, como ya todos sabemos, pues los filamentos de las bombillas que nos han estado iluminando durante prácticamente un siglo. Hoy en día, como bien había comentado Carlos, pues esta tecnología ya está en desuso y la sustituimos por otra que tiene mayor eficiencia desde el punto de vista energético, últimamente por las bombillas tipo LED. Sin embargo, seguimos utilizando el wolframio para fabricar otro tipo de lámparas, las de alta intensidad de descarga. Estas que, funcionan de otra manera y sirven para iluminar grandes espacios como puede ser un estadio de fútbol. También el wolframio está presente en los circuitos integrados de los sistemas informáticos y también, por supuesto, en nuestros teléfonos móviles. Concretamente formando parte del sistema de vibración de los mismos. También en los sensores de los implantes cerebrales. Pero como he dicho, esa característica que tiene de resistir elevadas temperaturas nos permite, ha hecho que sea el material ideal para revestir, para el revestimiento exterior del ITER, del reactor experimental de fusión nuclear, que se está construyendo cerca de la ciudad de Marsella. Este es un proyecto a escala mundial en el que también participa España. La reacción de fusión nuclear es la que se produce en las estrellas, por lo tanto se pueden imaginar la cantidad de energía que se puede liberar en el núcleo de este reactor cuando entre en funcionamiento, que se espera sea para, si yo no recuerdo mal, sobre el año 2025. Un compuesto de wolframio, el carburo de wolframio, se ha revelado como un potente escudo contra las radiaciones nucleares más potentes, como pueden ser los rayos gamma o las de neutrones. Tiene la ventaja sobre el plomo, que era el que estábamos utilizando antes, de que el carburo no es tóxico, mientras que el plomo sí lo es. Pero lo que más se utiliza actualmente el wolframio es en la fabricación de todo tipo de aleaciones con otros metales. Los aceros a los que se le añade wolframio adquieren una especial dureza y por eso los utilizamos para fabricar todo tipo de herramientas cortantes y de perforación. También tiene tiene aplicaciones en la industria armamentística, en el revestimiento de tanques, blindaje de tanques y también en las puntas de los proyectiles porque aumentamos la capacidad de perforación. Esto ha hecho que desde la Segunda Guerra Mundial el wolframio se haya convertido en un metal estratégico. No es muy abundante en la naturaleza. Los minerales de los que se extrae son varios, pero los más importantes son esos dos que tienen en la imagen, la wolframita y la scheelita. Ambos son wolframatos, sales de wolframio. El primero, como ven, tienen el símbolo químico de manganeso, así que contiene manganeso, tiene hierro, y en la scheelita lo que tenemos es calcio combinado con el wolframato. Bien, el principal productor del mundo con diferencia hoy en día es China, seguido de Vietnam. Ya en América del Norte, Canadá tiene al parecer buenas reservas de minerales de wolframio, pero no están todavía suficientemente explotadas.
En Sudamérica el principal productor es Bolivia y ya en Europa tenemos a Rusia como el principal suministrador, seguido después de Portugal, pero ya a bastante distancia. En España también hay minas de wolframio. Concretamente, las más importantes están en Salamanca y en Galicia. También hay algunas en León. Curiosamente, España se convirtió en el principal aprovisionador de wolframio de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, porque no podían obtenerlo de los suministradores asiáticos debido al bloqueo que ejercían los aliados. Digamos que ese fue el pago de Franco por la ayuda prestada por los alemanes durante la Guerra Civil. En el Ferrol se estableció una base naval alemana y allí era frecuente ver cómo salían los barcos cargados de wolframio escoltados por los submarinos alemanes. Esto duró hasta que, digamos, la presión de los aliados, incluso bajo amenaza de invadirnos, hizo que se cortara el suministro, o al menos lo pareciera, porque en realidad lo que sucedió fue que empezó a salir el wolframio de contrabando hacia Alemania, un poco más abajo por la Costa da Morte, en un pequeño puerto, el de Valares. De hecho, en este puerto se siguió traficando con el wolframio hasta los años 80. Lo que se hacía era intercambiar wolframio por tabaco de contrabando. Hoy en día, debido a la gran demanda que existe en el mundo de este metal, pues, y al elevado precio que está adquiriendo en el mercado, pues en España se han pensado en reactivar de nuevo las viejas minas, y sobre todo las de Salamanca parece ser que se les está sacando todavía un buen rendimiento. El proceso de obtención del wolframio, el actual, es el mismo que idearon sus descubridores españoles. Básicamente se trata de someter al mineral a un tratamiento químico y al final llegar hasta este compuesto que vemos aquí, el trióxido de wolframio. Basta con mezclarlo con carbón o hidrógeno, someterlo a lo que llamamos un proceso de reducción con calor y conseguimos liberar finalmente el wolframio, que lo obtenemos de esta manera, en forma de polvo de color gris. Este se puede utilizar así para las aleaciones o si queremos prensarlo formando barras. La historia del descubrimiento del wolframio, desde mi punto de vista, es un tanto curiosa. Digamos que fue la consecuencia indirecta de un intento de espionaje industrial por parte de España durante el siglo XVIII, en el reinado de Carlos III. Todo comenzó con el nombramiento de Pedro González de Castejón como secretario de Estado de la Marina. Hacía tiempo que ya la Armada Española pues, había entrado en un importante declive, no teníamos ni barcos ni cañones de buena calidad. Y entonces Castejón, con el beneplácito del rey, ideó toda una operación de espionaje científico-tecnológico por Europa, con la idea de traer nueva tecnología para la fabricación de cañones. En aquel momento se pensaba que se creía que los cañones de procedencia escocesa de la fábrica de Carron eran los que tenían mejores prestaciones, pero claro, éramos enemigos de los ingleses y no podíamos suministrarnos de esos cañones. Así que encargó a un militar de su confianza, a José Mazarredo, un alférez del Cuerpo de Guardia Marinas de Cádiz, que buscase a las personas más adecuadas para encargarse de esta misión. Mazarredo, hay que decirlo, tenía también una muy buena formación científica. Pues bien, en el transcurso de sus pesquisas se entrevistó con estos dos personajes, el conde de Peñaflorida y el marqués de Narros. Ambos eran los directores de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Sí, tengo una... No, ya no. Vale. Decía que se había entrevistado con estos dos personajes, que eran los directores de la Real Sociedad Vascongada, la primera sociedad de este tipo que se creó en España, y que además de ellos dependía un importante, proyecto educativo, que es el Real Seminario Patriótico de Vergara, que tenía la financiación de la corona. Ahí pueden ver el plan de estudios. Existían unas enseñanzas llamadas generales, que tenía algo de lenguas, humanidades, también matemática, incluso física experimental.
Y luego las enseñanzas ya un poco más específicas, particulares, comercio, arquitectura, gripericia y política. Y también, por último, las ciencias llamadas metálicas, química, mineralogía y metalurgia. Pues bien, para dar clases, para impartir estas enseñanzas no se dudó en contratar a los mejores especialistas de cada una de estas materias. Y cuando no se encontraron en España, pues no se dudó también en buscarlo fuera. Tal es el caso de Proust, que se contrató para dar clases de química, y Chabanet para dar clases de física. Ambos eran dos jóvenes franceses de la misma edad, 24 años, pero que tenían una muy buena formación científica. A Proust se le encargó además la supervisión de la instalación del laboratorio de química, que iba a servir de apoyo a sus clases. En realidad él solo duró en su puesto un par de años porque digamos que estaba más interesado en sus investigaciones y descuidaba mucho las clases. Y esto evidentemente les llevó a entrar en conflicto con sus superiores. Así que dejó el puesto y entonces de las clases de química se encargó también Chabanet, que no tenía quizás tan buena formación en esta materia como Proust, pero bueno, digamos que fue un profesor bastante solvente y por lo menos más disciplinado. Pero no se había encontrado a nadie que pudiera impartir las clases de mineralogía y de metalurgia. No existía nadie con la formación en España, ni siquiera en Francia, con la formación adecuada para ello. Entonces fue en este contexto cuando apareció Mazarredo por Vergara. Tanto Peñaflorida como Narro se mostraron muy interesados en ayudarle, pero sin perder de vista, digamos, sus intereses particulares, que era intentar conseguir el apoyo de la corona económico para traer de Alemania o de Suecia metalúrgicos que pudieran impartir estas enseñanzas. A cambio, se ofrecían para ayudarla a encontrar a la persona o las personas más adecuadas para la misión. Buscaron entre los armeros de Plasencia y dieron con Ignacio de Montalvo, que parecía tener el perfil adecuado para encargarse de lo que sería la llamada parte práctica de la misión de espionaje, que era intentar introducirse en la fábrica de cañones de carro, digamos, aprender a pie de fábrica todo lo que era el proceso de fundición de los cañones. Bueno, Mazarredo fue a Madrid con ambas propuestas y fueron aceptadas. Se decidió mandar a Ignacio de Montalvo, porque no tenía ni idea de lo que era la fundición de cañones, que antes de viajar hacia Escocia, pues que pasara una temporada en la fábrica de cañones de la Cavada en Cantabria. Y así fue. Para, digamos, la parte, digamos, llamada teórica de la misión, se necesitaba alguien con una formación sólida en ciencia que pudiera entender todos los procesos metalúrgicos. Y para ello se eligió al joven Juan José de Luyar, que había cursado estudios de medicina y de química en París. Pero claro, le sucedía igual que a Montalvo, es decir, él tenía conocimientos de química, pero no tenía conocimientos de metalurgia. Así que su formación pasaría por mandarlo al Instituto Metalúrgico de Freiberg en Sajonia, que estaba considerado como la mejor escuela de metalurgia europea del momento, y que luego continuara su formación en alguna de las fábricas de cañones de Suecia, antes de viajar hacia Escocia. Evidentemente nadie debía de sospechar que Juan José en realidad iba a ser un espía de la corona española. Por lo tanto, digamos que se buscó la excusa o el pretexto para solicitar el ingreso en la Academia de Freiberg, en que él pretendía formarse en metalurgia porque su intención era hacerse cargo de la plaza de profesor en el seminario de Vergara. Pero evidentemente el problema de encontrar a alguien que pudiera dar esas clases no estaba resuelto, porque lo de Juan José, pues evidentemente era una tapadera. En Francia se encontraban los hijos de Peñaflorida y de Narro y conocían al hermano pequeño de Juan José, Fausto de Luyar, que había cursado pues durante 4 años también medicina, química y física, y le propusieron como el candidato para ocuparse de la plaza de profesor en Vergara. Pero volvemos a tener el mismo problema, es decir, Fausto tampoco tenía idea de metalurgia.
con lo cual se pensó que podrían ir los dos hermanos a formarse en la misma academia alemana. Incluso económicamente podía resultar bastante rentable porque, bueno, bastaba con aumentar un poco la asignación que se le iba a dar a Juan José y digamos que formamos a dos por casi el precio de uno. Esto, bueno, pues resultó bastante convincente y aceptaron en Madrid la propuesta. Así que los dos hermanos viajaron juntos hasta Alemania. Pero, ¿quiénes eran los de Lullar? A ver, ellos habían nacido en Logroño, eran hijos de un médico y cirujano muy famoso de la nobleza vasco-francesa. Se había formado también en París. Ellos habían vivido toda su infancia en Logroño, también se habían quedado huérfanos de madre muy pequeños. Entre ellos la diferencia de edad era escasamente de un año. Y digamos que cursaron sus estudios elementales en Logroño y luego ya pasaron a formarse a París. La ciudad de Freiberg, en Alemania, pues había surgido en torno a sus minas y allí se había fundado en 1765 el Instituto Metalúrgico que había alcanzado un enorme prestigio. Por este centro pasaron hasta unos 40 pensionados españoles, entre ellos Andrés Manuel del Río, que también ha resultado bastante importante para la ciencia española porque llegó a descubrir otro elemento químico, en este caso el vanadio. Digamos que los hermanos de Lullar, cuando llegaron allí, pues causaron muy buena impresión tanto entre los compañeros, entre los alumnos, como entre el profesorado. Cuando ellos llegaron, estaba dando clases el famoso geólogo Werner, y con él entablaron muy buena amistad. Fausto llegó a, digamos, cartearse con él prácticamente hasta su muerte. Estando en Alemania tuvieron ocasión de visitar muchas de las minas y de los centros metalúrgicos y también de algunas ciudades. Incluso en algunas de ellas recibieron alguna oferta de trabajo, pero claro, evidentemente este no era su objetivo y renunciaron a ello. Estando en Hamburgo, Juan José pudo asistir a un estudio comparativo que se iba a hacer con cañones de procedencia escocesa, los de la fábrica de Carron, y otros de procedencia sueca. Y sorprendentemente dieron mejores resultados los cañones suecos que frente a los escoceses. Así que sin dudarlo escribió a Castejón informándole del hecho y proponiéndole desistir de viajar a Escocia y centrarse solo en Suecia. Esto no se sabe muy bien por qué motivo, pero no debió sentar bien a Castejón, que de una manera fulminante, tajante, suspendió la misión y les cortó la subvención económica. Sorprendidos por esta situación, pues bueno, tanto Peñaflorida como Narros intercedieron ante Castejón, escribieron un largo informe, pues hablando de todos los progresos que habían realizado los hermanos, especialmente Juan José, pero se ignora de si Castejón llegó a leer esta carta. Lo cierto es que en el Ministerio de la Marina no supieron valorar realmente la preparación científica de Juan José y su buen criterio. Así que de repente, después de casi 3 años, se encontraron sin apoyo económico y todavía con su formación sin terminar de completar. Así que con la ayuda de Peñaflorida, pues pudieron desplazarse hasta Viena y allí pues tuvieron ocasión de seguir parte de esa formación interrumpida y visitar muchas de las minas y de los complejos metalúrgicos tanto de Austria como de Hungría. Tuvieron mucha relación con la nobleza austriaca y bueno, incluso llegaron a conocer al compositor Haydn, conocieron también a este señor, a von Born, que era un químico metalúrgico muy importante con el que Fausto después tendría ocasión otra vez de reunirse. Bueno, ya en España estaban un poco impacientes por que Fausto regresara y se incorporara a su puesto de trabajo. Y bueno, un poco a disgusto, pues tuvo que regresar a España. Después de pasar unos días visitando a su padre en Logroño, por fin se incorpora a su cátedra en 1781. Cuando él llega a Vergara, pues estaban reformando el plan de estudios de todo el Real Seminario y tuvo ocasión también de participar en la creación del plan de estudios de la, por fin, Escuela de Metalurgia,
que tuvo un importante aporte económico de la corona. Él se ocupaba no solo de las clases, sino que también, junto a Chabanel, pues se dedicaba a hacer algunas investigaciones en el laboratorio de química. Y juntos pudieron descubrir un nuevo método para la extracción y purificación del platino. Un método que resultó ser tan importante que incluso el Ministerio de Indias les prohibió que lo hicieran público porque lo consideraron de interés nacional. Mientras tanto, Juan José pidió prestado algún dinero a amigos y pudo continuar su formación en Suecia, concretamente en Uppsala con el profesor Bergman. Bergman es un importante químico, analítico, experto en dosimasia, es decir, en técnica de análisis de minerales para saber qué metales contienen. Entonces, Juan José quedó muy impresionado por la sabiduría de Bergman. Él se sintió, digamos, muy honrado de poder hacer un curso de química analítica directamente bajo su supervisión. Bergman le encargó como, digamos, trabajo final de ese curso que analizara este mineral, el mineral tungsten, no sé si se pronuncia así en sueco. Significa tierra pesada. Más tarde se le cambió el nombre y se le puso scheelita, que lo vimos al principio. Y este mineral tenía interés porque frecuentemente lo encontraban mezclado con los minerales de estaño. Entonces, a la hora de extraer y purificar el estaño, pues estaba dando bastantes problemas. Entonces querían ver cómo quitárselo un poco de en medio. Bueno, les encargó a analizarlo y él se dio cuenta de que de este mineral se podía extraer una sustancia ácida similar a una sustancia ácida que también se podía extraer del otro mineral alemán que era la wolframita. Es decir, ambos tenían la misma base química. Bien, esta sustancia ácida la podían convertir, o se podía convertir en un óxido. Y ahí se quedó el estudio de Juan José. El dinero se acababa, ya tenía que ir pensando en regresar a España, y entonces, bueno, pues la investigación quedó en ese punto. Pero él no regresó directamente a España, es decir, se acercó a la ciudad de Köping, que estaba relativamente cerca de Uppsala, porque allí trabajaba el otro químico importante, Scheele, y bueno, ahí con él pasó unos días, no mucho, simplemente una entrevista, y después ya tomó rumbo a París, pero eso sí, visitando todas las fundiciones y todas las fábricas de cañones que pudo encontrar por el camino, tanto de Suecia como de Noruega. Juan José se reúne con su hermano en Vergara cuando... A ver, esto se quedó parado. A ver si lo puedo... No sé por qué se quedó un poco bloqueado. Bueno, se reúne... Paso. Perdón, un momentito. Está cortado, sí, se está como bloqueando. Sí, bueno, si eso continúo y ya voy... Bueno, el caso es que se reúnen otra vez en Vergara después de 2 años de haberse separado en Viena. Y bueno, 2 meses después aparece por allí el otro personaje que habíamos dejado camino de Escocia, Ignacio de Montalvo. Este había conseguido llegar a Escocia, pudo empezar a trabajar en otra fábrica de cañones durante un tiempo, pero allí sospecharon de él, lo acusaron de espionaje y estuvo encarcelado durante un tiempo. Finalmente, cuando salió, pudo seguir su camino y al final parece ser que pudo llegar al objetivo. Bueno, pues les contó tanto a los de Lullar como a Peña Florida y a Narros, pues todas las vicisitudes de su viaje y luego partió hacia Madrid para informar a sus superiores. Bueno, como recompensa le dieron un puesto en la Real Fábrica de Artillerías de Jimena de la Frontera en Cádiz, puesto que aceptó. Bien, los hermanos cuando habían estado de viaje por Alemania y tanto por Austria como Hungría visitando las minas, hicieron acopio de algunos minerales que consideraron importantes y se los trajeron a España. Trajeron muestras de muchos minerales de todas las minas que visitaron. Entre esos minerales estaba la wolframita alemana. Y aprovechando que los conocimientos que tenía Juan José con el otro mineral, la scheelita o el tungstén, pues decidieron analizarlo.
lo sometieron a los mismos procesos que él había hecho con el otro mineral. No se asusten, no les voy a explicar ahora reacciones químicas, simplemente decir que, bueno, que se mezclaba, se trituraba y se mezclaba con un fundente, que era carbonato de sodio, para bajar la temperatura de fusión. Se obtenía esta sal, que era un wolframato de sodio. Ese wolframato se podía disolver con un ácido, por ejemplo, clorhídrico, y a partir de ahí se obtenía el ácido wolfrámico. Este ácido wolfrámico, bueno, que lo llamamos ahora ácido wolfrámico, simplemente sometiéndolo a calor, pues se transformaba en el óxido, que era un compuesto de color amarillo. Aquí se habían quedado los estudios de Juan José, recordemos, en Uppsala. Ellos lo que hicieron fue analizar muy bien todos estos compuestos intermedios, caracterizarlos muy bien. Probaron con el wolframato de sodio mezclándolo con un álcali en lugar de con un ácido, y encontraron otro proceso mucho más largo y complejo, pero que al final el resultado también era trióxido de wolframio. Bueno, pues al final dieron con la forma de liberar el metal del óxido. Como habíamos dicho como he dicho al principio, calentándolo con carbono en un crisol, metiéndolo en un horno, y obtuvieron una sustancia que era en forma de bolita, que al tocarla con las manos se deshacía en forma de polvo. Caracterizaron y analizaron muy bien todo este elemento y se dieron cuenta de que era un metal completamente nuevo. Pero no se quedaron ahí, es decir, tenían otros metales por el laboratorio y entonces empezaron a probar aleaciones, mezclas con esos otros metales. Y todas esas mezclas, esas aleaciones que obtuvieron, pues también las estudiaron, las analizaron para ver todas las propiedades que podían tener. En cuanto al nombre, bueno, ellos decidieron llamar a este nuevo metal wolframio porque en realidad lo habían obtenido del mineral alemán que era la wolframita. Esto a Bergman no le gustó mucho porque digamos que él pensaba que gracias a que Juan José había empezado a estudiar el otro mineral, el sueco, el tungstén, pues había quizás podido encontrar el wolframio y entonces pensó que quizás se merecía más el otro nombre, el tungsteno. Y de hecho los anglosajones siempre han preferido utilizar ese otro nombre, tungsteno. De hecho la IUPAC había permitido la coexistencia de esos dos nombres hasta el año 2005, donde ya se decidió que prevalecía el nombre dado por los anglosajones y se desechaba o se desestimaba el wolframio. Los miembros españoles protestaron, elevaron un recurso, pero parece que no hemos sido escuchados. De todas formas, nosotros nos hemos declarado en rebeldía y al mineral lo seguimos llamando wolframio, perdón, al metal. De hecho, su símbolo químico no ha cambiado, sigue siendo el W. Bien, todo este trabajo perfectamente realizado y también hay que decir que en unos escasos 4 meses, ni siquiera 4 meses completos, se publicó en una memoria de 13 capítulos en los extractos de la Real Sociedad de Amigos del País de 1783. Y digo que ni siquiera 4 meses porque tuvieron que interrumpir las investigaciones porque a Juan José lo llamaron de Madrid y se presentaron los dos hermanos porque le ofrecían el puesto de director de minas en Nueva Granada. Bien, Fausto informó tanto a Bergman como a Werner por carta del descubrimiento, apenas unos pocos días después de que Juan José había partido hacia Cádiz para intentar embarcarse hacia Nueva Granada. La memoria se leyó en la Academia de Ciencias de Toulouse al año siguiente, 1784. Fue un trabajo defendido por un colega amigo de Fausto, un colega francés. Él no estaba presente y fue muy bien valorada. De hecho, a los dos hermanos les propusieron como miembros de la Academia de Ciencias y a partir de ahí empezó su fama y también les nombraron pues, miembros de otras instituciones científicas europeas. La memoria también se tradujo a varios idiomas, francés, inglés, alemán y sueco, y tuvo mucha repercusión en Europa. Donde tristemente no tuvo esa repercusión fue en España. Quizás aquí no teníamos a nadie lo suficientemente preparado como para valorar en toda su dimensión este trabajo.
Bien, sorprende el hecho de que Juan José, siendo la persona que teníamos mejor formada en España de metalurgia y mineralogía, pues se le enviara hacia América en lugar de aprovechar sus conocimientos en España para intentar poner a nuestro país un poco a la altura del resto de Europa en este terreno. Pero es que habían bajado las aportaciones de plata desde América, habían decaído bastante y eso pues se notaba mucho en las arcas del Estado. Así que deciden enviarlo allí. Él, digamos, estaba entusiasmado con este puesto, pero también hay que decirlo, de alguna manera se sintió obligado porque no tenía ningún ingreso económico. Recordemos que él había estado estudiando allí con dinero prestado, o sea, sus deudas eran importantes y en el tiempo que había estado en España, pues no había tenido nada de ingreso. Con lo cual, pues bueno, de alguna forma le vino muy bien este nombramiento. Le acompañaba, pues también contrataron a su cuñado, Ángel Díaz, que también se había formado en ciencias en París y también en mineralogía y ya en dosimasia con Fausto en Vergara. Ambos viajaron hacia Cádiz en espera de un barco que les pudiera llevar hacia Cartagena de India. Bueno, las comunicaciones, como ya se imaginan, en el siglo XVIII no son como las de ahora, entonces se trataba de ir allí, esperar en el puerto a que apareciera un barco que no se sabía cuándo podría llegar y en este caso pues tardó 6 meses. Lo pasaron muy mal económicamente porque el dinero prometido para los gastos del viaje desde Madrid tardó en llegar y bueno, hubo realmente momentos de gran desesperación. Por fin, después de 50 días de travesía, pues arriban a Cartagena de India. En Cartagena, perdón, en Nueva Granada estaba de virrey en aquel momento Caballero Góngora, que era un personaje ilustrado que además tenía mucho interés en relanzar las minas de la región y en el que Juan José siempre encontró, la verdad, muy buen apoyo. Eh, el objetivo inicial asignado era inspeccionar las minas de la región de Mariquita, esa que tienen marcada en rojo en el mapa, junto a Celestino Mutis, el naturalista Celestino Mutis. Mutis había estado dirigiendo las minas de la región hasta que le nombraron director de la expedición botánica. Por lo tanto, conocía muy bien la zona. Juan José tuvo que permanecer en Cartagena durante 4 meses porque él, si bien se había llevado libros y se había llevado algún material instrumental, pues faltaba mucho y entonces necesitaba que se lo fabricaran allí. El único sitio donde lo podían hacer eran las fraguas en aquel momento de la maestranza de artillería, pero no tenían ni idea de hacer lo que él solicitaba, con lo cual, después de muchas demoras, excusas y demás, al final tuvo que solicitar permiso para dirigir él mismo la fabricación de ese instrumental. Durante el tiempo que permaneció en Cartagena, pues desgraciadamente le llegó la noticia de que el profesor Berman había muerto, cosa que le entristeció bastante. Por fin, ya con todo el material necesario, pudo embarcar aguas arriba por el río Magdalena hasta el puerto más importante, que era la ciudad de Honda, el puerto de la región donde él iba. Allí se encontraba con Mutis, que residía en la zona. Como ven, una travesía muy larga de más de un mes. Después de visitar las minas, se decidió que se instalara en un pequeño, digamos, poblado muy cerca de la ciudad de Honda, casi a pie de mina, para que dirigiera los trabajos de relanzamiento de esas minas. Esto para Juan José fue como un destierro. Su objetivo era sustituir el viejo sistema de amalgamación con mercurio que se venía empleando desde el siglo XVI, que había sido introducido por Bartolomé de Medina, sustituirlo, como digo, por el otro método mucho más moderno de fundición para extraer la plata. Pero claro, era necesario toda una infraestructura que había que construir, funderías y toda la maquinaria necesaria para llevarlo a cabo. Finalmente, consiguió la aprobación, después elaboró el proyecto y consiguió la aprobación del virrey y cuando estaba dispuesto a empezar en la construcción de toda esa tremenda maquinaria, pues le llegó la noticia a través de una carta de Fausto de que los alemanes habían encontrado una variante del método de amalgamación, digamos, obtenida por este señor, recuerdan, von Bohr, con el que ellos ya habían conocido en Viena,
y que estaba dando muy buenos resultados en las minas alemanas. Entonces decidió, con el visto bueno del virrey, decidieron parar la construcción de todas estas funderías y esperar a que Fausto le diera más detalles de este método. También hay que decir que, bueno, Juan José se iba encontrando con numerosos problemas. El principal fue que no encontraba mano de obra para trabajar en las minas. La gente no quería trabajar en las minas, ni blancos, ni negros, ni indios. Cuando por fin consiguió encontrar a alguien, pues no tenían la preparación adecuada. Él tuvo que hacer de profesor, de administrativo, de ingeniero, incluso de oficinista. O sea, realmente fue un proceso bastante duro, ¿no? Como digo, para él aquello fue un auténtico destierro, alejado de todo lo que serían los centros de poder y de un trabajo mucho más digno, en otro nivel, que implicaría, pues bueno, pues simplemente visitar las minas, encargarse de supervisar todos los trabajos y, o sea, otra cosa a otro nivel, a otra escala. Bueno, pues mientras esperaba por los detalles del método, pues le enviaron a que inspeccionara las minas de esmeralda de la región de Muso. Y finalmente, Fausto envía 2 cartas detallándole el método. Juan José enseguida se puso manos a la obra a intentar experimentarlo a pequeña escala en las minas y al final quedó tan convencido de los buenos resultados que elaboró esta memoria, explicación de la maquinaria necesaria para el método de Bohr. Solicitó el permiso del virrey para ponerlo en marcha y de hecho lo obtuvo. Bueno, vamos un poco con Crónica Rosa. Él contrae matrimonio con doña Josefa Gaona en 1788, con ella tuvo 3 hijos, solo un varón, Luciano José, que al final, pues bueno, se convirtió en un militar, ingeniero y también geógrafo, y además está considerado como uno de los héroes de la independencia colombiana. Murió muy joven, en el naufragio de su barco, en el cual ejercía su profesión. Y bueno, también ocurrió que en España pues iban sucediendo una serie de hechos que por supuesto no le beneficiaban en absoluto. Entre ellos, pues que su principal valedor, el conde de Peñaflorida, pues murió, también el ministro de Indias, José Gálvez, y por si fuera poco, el mismo año que, en las mismas fechas en las que contrajo matrimonio, pues renuncia al virreinato Caballero de Góngora. Los sucesivos virreyes que vinieron, pues no se interesaban por la reactivación de las minas y al contrario, ponían muchas trabas. Así que el proyecto de relanzamiento de las minas pues no termina de prosperar. Con frecuencia faltaba el dinero para pagar a los obreros, faltaba el material, había que parar la producción, se negaban a realizar nuevas inversiones, en cambio exigían beneficios, en fin, un desastre. Pese a todo, consiguió mandar una buena cantidad de plata a la Casa de la Moneda en Santa Fe de Bogotá para su control de calidad. Ni siquiera aquí fueron capaces de hacer ese cometido, o sea, el cometido de la Casa de la Moneda era ese, pero le devolvieron toda la plata para que él mismo hiciera los análisis. Bien, mientras estuvo él en Santa Ana, estuvo viviendo durante muchos años y con su familia y allí pues bueno poco a poco consiguió formar a un personal que pudiera encargarse de la dirección de las minas. Entonces cuando eso ocurrió pues ya se trasladó por fin a vivir a Santa Fe de Bogotá, pero ahí empiezan otros problemas y otros problemas fueron conspiraciones, entre ellas las de su propio cuñado, que recordemos que viajaba con él, contra él. Además se sumó también que muchos familiares y amigos cercanos pues empezaron con ideas pro-independentistas, lo cual tampoco les favorecía. Todo ello va haciendo que su salud pues se deteriore y al final, en septiembre del 1796, pues todo apunta a que pudo haber sido algo así como un ictus y se le paralizó la lengua, no podía hablar y a las pocas horas murió, con tan solo 42 años de edad. Eso sí, fue enterrado con muchos honores y parece ser que su cuerpo pues descansa en la iglesia de San Pedro de Bogotá. La vida de su hermano Fausto, digamos que fue un poco más afortunada. Él permaneció en Vergara durante unos 4 años,
poco a poco se fue desencantando porque digamos que lo del Real Seminario no terminaba de prosperar. Sobre todo a la muerte de Peñaflorida decayó la cantidad de alumnos y al final, como digo, queda desencantado y termina renunciando a su puesto. Eso sí, durante todo ese tiempo, pues él no descuidó nunca las investigaciones y todos aquellos descubrimientos que iba realizando los iba publicando en los extractos de la Real Sociedad. Finalmente, como digo, renuncia a su cátedra y justo esto coincidió en el momento en que le llegó la noticia del método de Bonn, ese que se estaba aplicando en Alemania. Con lo cual solicitó al Estado que le financiase el viaje hasta Viena para aprender junto a Bonn ese método. Y de paso le permitieron también que le acompañaran 3 pensionados españoles, entre ellos recordemos este señor que era Andrés Manuel del Río, el descubridor del vanadio, que por aquel entonces era un joven estudiante en París. Bien, allí en Viena se ve que no perdió el tiempo, porque primero que nada le llegó el nombramiento de director general del Cuerpo de Minería, igual que a su hermano, pero esta vez en Nueva España, en México. De paso contrae matrimonio con una joven alemana, Juana Raab, que era hija del consejero áulico del emperador. Suponemos que la había conocido en su anterior viaje en Viena, cuando estaba acompañado de Juan José. Con ella tuvo una hija que ya nace en México y además no solo le nombraron director general de minería, sino que le permiten contratar y seleccionar a todas aquellas personas que considerara necesarias y bien formadas para que viajaran con él hasta Nueva España y trabajaran con él en las minas. Al final, la expedición española hacia América fue de una treintena de personas. Llegaron a España, organizaron el viaje solicitando permisos y todo lo necesario y igual que los demás, pues bajaron hasta Cádiz esperando que llegara un barco. En este caso la espera fue un poco más corta, solo de 4 meses, y al final embarcan en la fragata Venus. Por fin arriban al puerto de Veracruz el 4 de septiembre de 1788. Inmediatamente se trasladan a Ciudad de México, a presentarse, como era preceptivo, al virrey del momento, Manuel Antonio Flores. Aquí en México el negocio de las minas estaba mucho mejor establecido y era más rentable que en Nueva Granada. Digamos que las minas eran propiedad del Estado, pero existían una serie de empresas que habían obtenido los permisos de explotación. Sin embargo, bueno, pues sí tenían algunos fallos, más bien a nivel administrativo. También se encontró con que, digamos, la legislación minera estaba un poco obsoleta, con frecuencia surgían muchos conflictos que no había manera de resolverlos de una manera eficaz. Y al final, pues bueno, él crea el cuerpo de minería y también organiza una especie de comité presidido por él con, digamos, representación de todos los sectores para elaborar y mejorar las leyes de la minería. Al final se creó también un tribunal que iba a intervenir en aquellos casos donde surgieran conflictos y se encargó además, bueno, se quedó pendiente la creación incluso de un colegio de minería y digo que se mandó construir un palacio, este que ven en la imagen, se le encargó al arquitecto Manuel Tolsá, donde, bueno, pues ahí se iba a instalar no solo el tribunal, sino que también pues estaría el despacho de la dirección de minas, el despacho de Fausto, y cuando estuvo terminado también el colegio de minería. Él estaba tan convencido de las bondades del método de Bonn, de amalgamación de Bonn, que publicó este texto que vemos ahí, Reflexiones sobre el trabajo de las minas, defendiendo ese método. Pero pronto se dieron cuenta de que este método, la aplicación en México era inviable, sobre todo porque la producción alemana era muy inferior a la producción mexicana. Entonces se necesitaba construir unos enormes barriles en los que meter las sustancias para mezclarlas, había que buscar maquinaria para moverlas constantemente. Después se necesitaba mucha madera para las calderas
y no había madera suficiente en los alrededores. Total, que al final llegaron a la conclusión de que el viejo método de patio era el más eficaz. Este método había sufrido algunas transformaciones a lo largo de los años y la última mejora fue la de José Garcés y Eguía, que era un abogado y minero, que bueno, descubrió que añadiendo esta sustancia, el tequesquite, que en realidad es un carbonato de sodio que se encontraba en las minas, en los lagos salados de México, pues se conseguía pues mejorar bastante la producción. Bueno, la creación del Colegio de Minería fue una apuesta personal de Fausto. Él estaba convencido de que la gente tenía que formarse si quería trabajar en este negocio. Estableció con su, digamos, no me sale la palabra, debido a la experiencia que había adquirido tanto en Alemania como en Vergara, pues él mismo diseñó su plan de estudios, que al final resultó ser muy completo y además exigente, porque los alumnos tenían que pasar primero por una formación teórica en el colegio. Cuando la terminaban, tenían que pasar otros 2 años a pie de mina, trabajando a pie de mina, y además se les encargaba un trabajo de investigación, algo así como una tesis, que debían defender ante un tribunal presidido por él. Si conseguían superar todo eso, pues se les daba el título y podían ejercer su profesión. Este colegio entró en funcionamiento en 1792. Y he puesto la foto de el sello de Andrés Manuel del Río porque, bueno, entre los profesores que fueron contratados para dar clases, hizo venir de España al joven Andrés que había sido, digamos, le había acompañado a Viena para aprender el método de Bohr. Él pensaba que Andrés debía ocuparse de las clases de química, pero al llegar él prefirió que no, que le gustaba más la mineralogía y así fue. Entonces, para las clases de químicas acabó dándolas él mismo porque no encontró a nadie preparado para impartirlas, hasta que con los años, pues sí pudo ser sustituido. Humboldt tuvo oportunidad de conocer el colegio y la verdad que quedó bastante admirado de lo bien que funcionaba el centro. Era frecuente verlo, pues incluso asistiendo a las clases, departiendo con los profesores, en la biblioteca ordenando sus notas, en fin. Se maravilló del gabinete de física que se había montado allí, con un instrumental muy moderno, alguno venido de Europa, otro fabricado allí mismo. Había incluso algunos modelos para estudio de la dinámica y de la hidrodinámica. Y aparte del gabinete de física, también había un buen laboratorio de química. En su ensayo de un título larguísimo, Ensayo sobre el nuevo reino, etc., pues dedica muchísimas páginas a la obra de Lullier. Fausto permaneció en el cargo durante 33 años. Al principio su nombramiento había sido solo por 9, pero estaban tan contentos con su trabajo que por unanimidad todos solicitaron pues, al rey que le renovara, y no solo que le renovara, sino de forma vitalicia además. Se aceptó y bueno, él permaneció, como digo, ahí 33 años. Durante todos estos años él pudo visitar prácticamente todas las minas de México, pues redactando todos los informes sobre ellas e intentando mejorar la producción. Al margen, también se mantuvo al tanto de cualquier descubrimiento científico que se producía en Europa. Y como digo, mantuvo correspondencia siempre con Werner hasta que éste murió. Pero le sucedió lo mismo que a su hermano, es decir, empezaron a proliferar los movimientos independentistas. De hecho, en el colegio se empezaron a crear 2 bandos, empezaron las hostilidades hacia su persona, que al fin y al cabo era un enviado del rey de España, y digamos que no pudo soportar la situación y al final pues renuncia a su cargo. El problema es que al renunciar a su cargo también renunciaba a su salario y lo pasó tan mal económicamente que no tenía ni siquiera dinero para pagar el viaje de regreso a España de él y de su familia. Al final decidió escribir o solicitar por carta al tribunal que le diese como una indemnización, porque al fin y al cabo él consideraba que podía haber estado felizmente jubilado, cobrando su pensión, y que no lo había hecho pues por permanecer cumpliendo sus funciones, ¿no?, de director de minas. Al final aceptaron y le dieron un dinero con el que pudo por fin pagar su regreso a España.
Cuando regresó a España se encontró con el reinado de Fernando VII y bueno, con tan buena suerte que se encontraba de ministro de Hacienda este hombre, Luis López Ballesteros, una persona bastante cabal, al parecer, que había conseguido poner cierto orden en la administración del Estado y que enseguida se dio cuenta de su valía. De entrada le encarga el reconocimiento y estudio de las 3 minas más importantes que habían en ese momento en España, que eran las de mercurio de Almadén, las de plata de Guadalcanal y las de cobre de Río Tinto. Desgraciadamente, de esos 3 informes que elaboró, muy completos, al parecer, solamente conservamos el de las minas de Río Tinto. Pero gracias a esos informes se pudieron relanzar esas minas. Inmediatamente, en vista de los buenos resultados de ese trabajo, fue nombrado vocal de la Junta de Fomento de la Riqueza del Reino, ese nombre tan rimbombante. Y lo más importante, con un salario anual de 30.000 reales. Él se tenía que encargar de todos los asuntos relacionados con las minas y la metalurgia y todo lo que era de las industrias de ese sector. Además, le encargaron un informe para intentar reformar las leyes mineras, porque se daba la circunstancia de que en la colonia, en México, las leyes eran más modernas que las que existían en España. Quedaron tan encantados con sus aportaciones que se le considera el padre de la legislación minera española. Bueno, no tardó en llegar el cargo de director general de minas, el mismo que había tenido en México, pero esta vez en España, y este sí lo ostentó hasta su muerte, que fue en 1833. Bajo su mando se creó el cuerpo de ingeniero de minas y además algo muy importante que siempre él consideró imprescindible es la formación de personas competentes que fuesen a desempeñar puestos en el sector. Entonces volvió a poner en marcha en España un colegio. Las clases teóricas se impartían en la propia Dirección General de Minas en Madrid y aprovechó la vieja escuela que existía en las minas de Almadén para las clases prácticas. Esa escuela había sido fundada, como ven ahí, en 1777. Consiguió que el centro pues volviera a ser, alcanzara gran prestigio, hasta tal punto que incluso de México, donde supuestamente tenían ya un colegio muy importante, pues venían alumnos a España, de Cuba, Francia, etc. Y consiguió también que alumnos españoles del colegio pues terminaran su formación o completaran su formación en la escuela alemana de Freiberg, donde él había estado. Desgraciadamente, en cuanto él murió, pues empezó la decadencia de esta institución. Bueno, siguió trabajando diariamente hasta el mismo día de su muerte, que parece ser que ocurrió una mañana de Reyes, en 1833, en su propio despacho. Al parecer, pues algo similar a lo que le sucedió a su hermano, víctima de una apoplejía. En este caso, pues él a más avanzada edad, 77 años. Fue enterrado en el cementerio llamado de Extramuros de la Puerta de Toledo, el Cementerio del Sur. Y bien, esto es todo lo que tenía que contarles de estos dos hermanos. Y muchas gracias a todos.